España, las élites están en un lío. Intentaron camuflar la crisis del PP con el ascenso de Ciudadanos, pero al final no han sido capaces de ganar ningún voto que no haya perdido el PP. Además, han dado alas a Vox, a la extrema derecha, que ha tenido la capacidad de arrastrar hacia sus tesis a toda la derecha, impidiendo que ganen una mayoría suficiente como para ser gobierno en el conjunto de España. No olvidemos que la extrema derecha siempre es el plan B de las élites, el plan B, porque a la extrema derecha se le ve la patita como al lobo. Es así por su condición confrontadora, por su bilis permanente, por su odio sin freno, por su legitimación bélica, por esa necesidad de golpear al adversario como razón para su propia existencia. La derecha siempre se ha acompañado del sable de los generales, pero ha necesitado también la compasión y el consuelo de las sotanas. Vox, sin embargo, el partido de extrema derecha, está siempre poblado por gente que viene de militar en partidos fascistas y a la que se le pone el vello de punta cuando escucha las canciones de Falange o recuerda las hazañas de la guerra. Y ahora dice que va a convocar concentraciones el día de la Constitución en defensa de la libertad y el orden constitucional. Le ha faltado decir y de la monarquía, esto es del rey Felipe VI y también del rey emérito, al que tanto debe, dicen las derechas, el actual estado de cosas. La extrema derecha, y por eso es extrema derecha, no quiere compartir con los que para ellos son la anti-España ninguna de sus referencias políticas esenciales. Hablan de libertad estos que durante 40 años tuvieron a España metida en un cuartel. En fin, que con estas decisiones la extrema derecha le quiebra al PP el viaje al centro. Ese viaje que tuvo que hacer el PP cada vez que necesitaba ganar unas elecciones. Las derechas unidas actualmente son muy claras. Son tan claras por ese viraje a la extrema derecha que rompe todo el maquillaje que la derecha había hecho en España desde la muerte de Franco para parecer menos franquistas. Porque la derecha obligó a los demócratas durante la transición a comerse la bandera que impuso Franco, y también al monarca que eligió Franco, y a los comisarios como Conesa y Billy el Niño que trabajaron para Franco, y el concordato con la Santa Sede que se gestó en la España de Franco, y el castellano entendido como una lengua imperial machirula que se hablaba a gritos y que acallaba a las otras lenguas oficiales durante la España de Franco, y también a las partes de la Constitución que entregaron hechas los militares de Franco a los padres de la Constitución, que las pusieron tal cual, se las entregaron en nuestra Carta Magna. Por eso ahora las derechas, empujadas por la extrema derecha, han vuelto a apropiarse de la bandera, haciendo que Madrid en 2020 parezca, en cuanto de banderas hablamos, al Madrid de 1939, que necesitaba gritar a los cuatro vientos que había derrotado a la República. Se han apropiado las derechas de la monarquía, pensando que nadie como un rey puede representar esa España elitista que reposa los visigodos en las leyendas y los mitos. Se han apropiado las derechas de la cruz, para que la izquierda se olvide hasta de los curas obreros y de los cristianos de base que se opusieron al franquismo. Se han apropiado las derechas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pensando en los GAL, la AAA o el Batallón Vasco Español como referentes para reconstruir unas fuerzas que la extrema derecha no quiere que sean democráticas. Se han apropiado otra vez de la lengua, queriendo morder con el castellano a las demás lenguas oficiales del Reino de España. Y ahora, después de que una parte importante de la derecha votara no a la Constitución en 1978, ahora se quieren apropiar de la Constitución. Sobre todo de esa parte que dice que es una, eterna e indivisible y que la tienen que defender los militares. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué va a hacer la izquierda ahora que la derecha ha demostrado que hay cosas que son más de ellos que de todos nosotros? ¿Qué va a hacer la izquierda con la bandera, con la monarquía, con la jerarquía católica, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que vuelven a despreciar a la democracia, o con el castellano, entendido como algo representado por señoros blancos mayores, heterosexuales y profundamente aburridos de la Real Academia de la Lengua? La República es algo más que cambiar la jefatura del Estado. Son nuevos valores, que es verdad que no valdrán para todos, pero que nos debieran valer para esa nueva mayoría que representa una España que ha cambiado. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Cuando escuché a Mario Obrero me acordé de Valle Inclán, encontrándose a Alejandro Saba diciendo aquello de que si no hubiera fuerza de gravedad nos lanzaríamos a las estrellas, y el otro respondía, nos lanzaríamos. Escuchándole dije, pues nos tenemos que lanzar a las estrellas de la frontera, no solamente por los premios que ha recibido pese a su insultante juventud, sino porque hay una voz que nos hace pensar en un país lleno de esperanza.
Así que sin más dilaciones, gracias Mario por acompañarnos aquí en La Frontera. Nada, gracias a vosotros por recibirme. Mario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar con él cuando llora y reír cuando el pueblo ríe. Yo creo que es así y que además no es solo que está al servicio del pueblo, sino que no debe sucumbir muchas veces a las simplificaciones en las que vivimos y en las que se genera el discurso dominante. Creo que es capaz la poesía de estar a un servicio, pero sin necesitar de todas esas cosas como es el binarismo o como es la falta de memoria, como es el olvido. Yo creo que la poesía está al servicio siendo transgresora y yendo un paso más allá de aquello que nos simplifica y de aquellas convenciones arcaicas a las que estamos aferrados. Decía alguien a quien tú admiras mucho que en los tiempos dramáticos en los que vivía había que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Es que y dice Rilke, que toda obra de arte nace de la necesidad. Y es clara la necesidad, además colectiva, entendiendo que la poesía no puede ser algo que concierna a la propiedad ni que concierna en ningún momento a los modos de producción actuales. Que la poesía es conjunta desde el momento en que se escribe para ser escuchada y es desde el momento en que el discurso es un discurso de cuidado hacia el demás, hacia el prójimo y de una especie de generar capacidad de esperanza y capacidad de otro horizonte. ¿Cómo es útil la poesía? Pues la poesía no es útil de la manera en que es útil cualquier móvil o cualquier ordenador o cualquier ropa o prenda que podamos adquirir ahora mismo en esta calle. No, porque la utilidad la estamos concibiendo o se concibe, es la tendencia mayoritaria, se concibe desde el modo de producción y se concibe desde el capitalismo, pero claro, si hablamos de utilidad, hablamos de eficiencia, o la utilidad es competitiva, entonces la poesía no es útil. Pero tampoco son las lenguas útiles. Es que la utilidad es más primigenia y es mucho más importante. La utilidad de la poesía es mantener una conversación aún pendiente entre el pasado, el presente y el futuro. Romper y transgredir esas visiones confinadas de los tiempos y conseguir hacer una reunión y una asamblea poética que se nutra y que sea capaz de aportar horizontes mucho más esperanzados. La poesía abre imaginarios que la ciencia no los abre. Es como las puertas de Leonora Carrington, que tenía en sus cuadros, que son puertas y puertas y puertas abiertas. Creo que es así absolutamente y que además es una apertura total y atemporal y universal. Decía precisamente, y lo llevas ahora en la camiseta, Lorca, en 1923, cuando escribe Mariana Pineda, hace ese monólogo final que es maravilloso. No puede ser cobardes, quien manda dentro de España tales villanías. ¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? ¿Cuál es la razón de la justicia? La bandera, la libertad, borde del amor más grande de mi vida. Esto lo dice Lorca una década antes de ser fusilado el 18 de agosto en el camino a Biznar, en Granada. Lorca es capaz, una década antes de su asesinato, de hablarnos de esas villanías que se acometen dentro de España y es capaz de hoy día seguir resonando y seguir en una lúcida presencia. ¿Qué diferencia la poesía comercial de la que no lo es? Yo creo que bastante, que todo, ¿no? La poesía comercial... Sin embargo, tú no desprecias la poesía comercial. No, porque creo que vivimos en un momento, a lo mejor en que el solo hecho de recurrir a la poesía, en un mundo de la tragedia, en un mundo donde no somos más que fuerza de trabajo, decidirse por la poesía, venga de donde venga, ya es algo revolucionario. Por el buen camino. Claro, sí. Y luego lo que pasa es que los caminos pues son amplios y los caminos están llenos de senderos, algunos más tortuosos y algunos quizá algo más allanados y asfaltados. No sé yo cuál es el correcto, pero la cuestión es estar en el camino, que ya es difícil y ya es subversivo. Me parece entender que estás diciendo que el que lee, no sé, poesía de la experiencia puede terminar experimentando la poesía. Claro, pero porque hay algo en la experiencia que es inevitable en lo poético. La experiencia no solo propia, sino la experiencia común, la experiencia colectiva. La poesía te otorga la capacidad de estar en aquellos lugares en los que ha estado Cernuda y de estar ocupando la visión de María Zambrano, por ejemplo. La poesía es una experiencia que no entiende del individuo, que no entiende del tiempo vivido, sino que también habla y concierne a tiempos anteriores y a tiempos futuros, la capacidad de escribir y de edificar el futuro propio. Tengo la sensación de que tienes una relación con la poesía como un descreído la tiene con Dios. Puede ser. Le hablas,
le gritas, la nombras constantemente, ¿eh? O sea, la cantidad de poemas donde tú metes la palabra poema es espectacular. Que es una manera como de decirle, ¿dónde estás? Porque no sé si al final terminas de creértela. Bueno, yo creo que a lo mejor es verdad que los que más creen en Dios son los blasfemos al final, porque están todo el día culpándole de todo, por lo tanto, si le culpas de algo será que piensas que existe. Yo creo que la poesía, estoy de acuerdo con aquello que decía Leonard Cohen, no está solo en esos libros donde los renglones no llegan al final de la página. Creo que la poesía para mí es una actitud vital y es una actitud literaria, es decir, consiste en intentar decir más cosas con menos palabras, sin llegar a hablar con titulares, que es lo que quiere alguna gente hoy en día, que quiere hablar con titulares porque lo del tuit está haciendo mucho daño a los sistemas de expresión. Pero creo que en una novela de las que a mí me gustan siempre hay un tanto por ciento de poesía en un cuadro, claro, en una película y, si me apuras, hasta en una manera de jugar al fútbol, seguramente, ¿no? La poesía tapa, ¿no?, para que se vea. Déjame que insista, ¿no? Porque, por ejemplo, dices en uno de los poemas, en Tablón de Anuncios, dices, esto es un libro de amor, ¿no? Como si tuvieras que escribirlo para creértelo, ¿no? Y yo he visto todo el rato un descreído constantemente, como en la novela aquella tan bonita, ¿no?, de Perorata del apestado, de Bufalino, sí, ese cura que le grita totalmente a Dios, mentiroso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué pasa? Que es que en ese libro en concreto era un libro de amor. Era un libro de celebración, era el libro de una persona que a una edad en la que ya no esperaba encontrar una gran historia amorosa, la encuentra y la celebra. Claro, eso te ponía en un serio peligro, porque el optimismo hoy en día no está bien visto, porque en la poesía, en la música, siempre ha tenido mucho más prestigio la melancolía, la nostalgia, el dolor y la pérdida, y porque rápidamente vino alguien a recordarme aquel famoso encuentro entre Verlaine y Rimbaud, ¿no? Han sido amigos, han sido amantes, se han peleado, se han tiroteado, se han denunciado, se han mandado uno al otro a la cárcel. Después de mucho tiempo se encuentran y Verlaine le dice a Rimbaud, ¿sabes qué pasa? Que es que yo ahora soy feliz. Y el otro le dice, ¿cómo has podido caer tan bajo? Entonces, yo tuve la sensación de que tenía casi que disculparme de alguna manera por escribir un libro de poemas de amor y meter algún poema como ese, que es un poema, digamos, más social, más político, en el que creo que se dice algo así como que las sábanas no son lo contrario de las banderas. No tiene nada que ver, ¿no? Yo todo ese tipo de argumentación, este tío es de izquierdas pero tiene un buen coche, este tipo dice que es concienciado pero parece feliz con su pareja, me parecen una sarta de estupideces. No las comparto y creo que escribir sobre cosas está muy bien, pero también escribir contra las cosas que no te gustan para mí es una necesidad completa. Lo decía por esa sensación de que yo veía a una persona atormentada en muchos de los poemas, enamorada del amor, sí, pero de alguna manera recreando experiencias como que te sabían a poco. Te refieren mucho los jóvenes poetas de la experiencia, ¿no? Te señalan a ti, ¿no?, y a Luis García Montero, ¿no? También. Claro, y al final las experiencias no es tanto lo que te pasa, ¿no?, porque a Pessoa no le pasó gran cosa, sí, pero bueno, la mirada, en cambio, era espectacular. Hay uno de los poemas que habla sobre Pessoa y acaba diciendo, bueno, me hubiera encantado ser Pessoa por ser uno de los grandes poetas del siglo XX, pues vaya vidita, pero no hubiera querido tener esa vida. Si para ser ese poeta hay que tener esa vida, no es necesario. No, yo creo que la poesía tiene muchas virtudes. La más grande de todas, la literatura en general, la poesía en particular, es la de conseguir que quien lee sienta que con esas palabras se puede explicar cosas sobre él. En un libro, lo que cuente sobre el autor tiene menos importancia que lo que sea capaz de contar sobre sus lectores, y eso es lo que va a hacer que el libro perviva. Si no, dejaríamos de leer Madame Bovary porque no tiene móvil, o dejaríamos de leer a Shakespeare porque no manda un WhatsApp, no tiene nada que ver. Cuando los libros sería terrible. Sería terrible. Romeo, ¿no? Cuando venga y me veas muerta, no hagas tonterías, ¿no? Bueno, en una novela negra, tú dejas caer en cualquier novela negra clásica un teléfono móvil y se autodestruye en 5 segundos. No se entendería absolutamente nada, ¿no? Pero creo que lo que tuvimos desde el principio, algunos poetas que empezamos a publicar en los años 80, fue la vocación de hablar mucho del lector, de ser comprendidos y de intentar comprender, ¿no? Por eso hay por ahí un verso que dice que uno quiere escribir un poema que escuche a quien lo lee. Para mí ese verso es muy importante. Seguramente en ese verso explico todo lo que quiero hacer cada vez que me pongo a escribir un poema.
Los griegos no se situaban ante el futuro, sino que miraban al pasado y entraban en el futuro, en el futuro mirando al pasado, es decir, de espaldas al futuro. El imperativo categórico de la memoria, de la dignidad de la memoria, el restablecimiento del lugar de devolver la justicia al espacio, a la persona que jamás estuvo sometida a la gran razón de la justicia pendiente de ser ejercida, se debe a Emilio Silva. A Emilio Silva y a tantas otras personas que junto a él han desarrollado el movimiento de la memoria histórica. Y eso rima esencialmente con la gran armonía pendiente en nuestro país. Será imposible imaginar un futuro que no asuma el pasado como una deuda radicalmente pendiente no solo de la democracia, sino del gran desafío ético que no puede ser asumido en la modernidad sin haber tenido en cuenta que el gran principio del ethos, el no matarás, fue lo primero que exterminó, como se exterminó en Auschwitz, ¿verdad?, la conciencia del pueblo español que soñaba con un espacio de desarrollo y de libertad. Me has preguntado por la rima, sí, y me he ido... Ahora te quería preguntar por la memoria. Antes te preguntaba por la rima. Utilizaba la broma de Milo que te gustan los sonetos. Tú siempre insistes en que de alguna manera la poesía en el siglo XXI no necesita, ¿no?, la rima consonante para... Bueno, yo creo que cada uno debe de escribir como le dé la gana y hasta donde el desafío de su talento, de su conciencia, de su formación, pero fundamentalmente de sus posibilidades expresivas, ejercerlas con absoluta libertad. Pero no dejaba de ser una broma. Lo relevante es que yo no te concibo sin ese imperativo de la memoria, ¿no? Y de hecho, este último libro es museo. Un museo es un recordatorio, ¿no?, de lo que ha sido. Creo que es verdad que se hace con escombros del porvenir, pero planteas que es un museo de la clase obrera, como si la memoria regresara, ¿no?, desde el título a tu tarea poética. Sí, el título del libro tiene que ver con la idea de museo, pero en el sentido de la acepción etimológica griega de museo como casa de las musas. Es una casa donde están presentes y vivas, creo yo, las voces de aquellos que han conformado en esa gran asamblea de voces, porque la poesía es un discurso republicano en el que todas sus partes tienen, yo diría, que la obligación de estar en desacuerdo entre sí, de reabrir permanentemente el diálogo clausurado por los autoritarismos, de volver a resituar la palabra en el vértigo moral de su necesidad histórica, allí donde la cultura del eufemismo, ¿verdad?, de los propagandistas, de aquellos que siguen siendo los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos, han intentado y siguen intentando cambiar el proyecto civilizatorio de una sociedad que no puede sino avanzar hacia la construcción de un espacio de singulares libertades cívicas donde ningún acto de pensamiento pueda ser sometido a actos de inquisición basándose en el serrín jurídico de las jurisprudencias del poder que sean. Y en ese sentido, el museo es el lugar donde permanecen las musas, la ejemplaridad de aquellos que entregaron su vida, su trabajo, su pensamiento, como lo siguen haciendo en estos momentos en nuestro país frente a tantas dificultades para crear las condiciones, no solo ya de una circunstancia civil que mejore las condiciones sociales de vida, sino que replantee el lugar que tiene que ocupar la cultura y la educación
a la que tan vinculada ha estado históricamente la poesía, en el lugar central de la imaginación de una nueva manera de estar en el mundo, que no otra cosa es la poesía. La poesía no es un proyecto de la gramática, la poesía no tiene conciencia gramática, y la poesía, como ese discurso de la desobediencia, como esa amplitud de los horizontes significativos del porvenir, reclama para la figura simbólica de lo humano un nuevo lugar moral, aquel lugar moral que Federico García Lorca reivindicaba en la inauguración de la biblioteca de su pueblo en Fuentevaqueros, cuando decía: no quiero un pan, dadme medio pan y un libro, porque son libros los que necesitan los pueblos. Dice alguien con quien tanto quiero, Juan Carlos Mestre, que la rima de alguna manera empezó a morir con la imprenta, porque ya no había que memorizar. Aunque parece que la rima se toma su tiempo para morir. Sin embargo, tú en tu último libro huyes de la rima. ¿Por qué? Sí, bueno, no es algo que nunca me ha gustado, porque ya te digo, leo muchos poetas de la experiencia, Benjamín Prado, Luis García Montero, que tampoco se valen de ella en la mayoría de sus poemas y consiguen que me lleguen de otra manera, ¿no? Le doy más importancia casi al contenido que a la forma. Y creo que a veces si caigo en la rima es todo mucho más bonito y es como un adorno, pero a mí el mensaje se me pierde un poco. Entonces, a la hora de expresarme... La rima nos distrae. A mí particularmente sí, seguramente otras personas no, pero para expresarme a mí me funciona mejor así. Me emociona leer en Miguel Hernández un brío por la pena casi bruno. La tristeza atraviesa toda tu obra. ¿Qué hacemos con la tristeza, Elvira? Yo lo llevo bien, la verdad. A mí me gusta estar con ella, o sea, nos llevamos bien. Yo siempre digo que es como un animal hambriento que tienes que darle de comer de vez en cuando para que no te muerda. Me parece que es una emoción que está infravalorada y que se encuentran muchísimas cosas en ella que no hay que despreciar. Es cierto que no puede estar demasiado tiempo con nosotros, ¿no? Pero cuando ¿Has llega... domesticado a tu tristeza? Sí, la saco a pasear de vez en cuando, sí, está bien. Oye, vienes de América Latina, allí Sí. más que tristeza se desborda la alegría, incluso en la más estricta pobreza. Sí. ¿Qué has traído de allí? Pues lo de América Latina, la verdad es que todavía, y mira que ya llevo unos años en esto y todavía no termino de comprenderlo y creo que nunca voy a poder agradecerlo del todo. Tengo un público allí maravilloso, son unos fanáticos del arte, de la cultura. Siempre he pensado, cuando he ido ya varias veces allí, a México, a Colombia, a Argentina, que les falta a lo mejor dinero para muchísimas cosas, pero nunca para comprar un libro, y eso me parece algo que aquí estamos tan a años luz de conseguirlo y de que nos eduquen de esa manera, que me emociona mucho cuando voy. Y bueno, pues la gente que tengo allí es genial, llevan ahí desde el primer día, incluso aunque no estaban los libros, estaban ahí pendientes y la verdad es que les Cuando quiero uno muchísimo. compara la poesía en América Latina y en España, los subdesarrollados somos nosotros. Sí, vamos, 100%, 100%. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos informando, como siempre, desde América Latina, y sabemos muy bien que hay un estrecho vínculo entre lo que sucede en nuestra región y el Reino de España. No solamente la historia, también el presente. Y cada vez que un país, y más si es un país importante, remueve a un embajador o embajadora y nombra a alguien en su reemplazo, hay que mirar con lupa qué es lo que sucede. Es el caso de Colombia, que no es un país menor en el contexto latinoamericano. La embajadora de Colombia renunció en el Reino de España aludiendo motivos personales. Sin embargo, su reemplazo es un fiscal muy cuestionado. Ambos pertenecen a la derecha colombiana, pero en el caso del fiscal hay que prestar atención si efectivamente es nombrado en el Reino de España, especialmente por sus cuestionamientos y sus vínculos con la extrema derecha. Porque hay un puente que une hoy el Reino de España con América Latina que va más allá del gobierno, y que es la extrema derecha española tejiendo lazos con la extrema derecha también en América Latina. Pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos. Con presos políticos no hay democracia. Claro, en algunos países de América Latina los grupos de extrema derecha son pequeños. En Uruguay, en la Argentina, pero hay dos gobiernos donde tienen posiciones dominantes, en Brasil y en Colombia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre Brasil y Colombia?
que en Brasil Bolsonaro está hace apenas 2 años y no tiene mucho reconocimiento internacional. El presidente Duque también está hace 2 años, pero representa la continuidad con la extrema derecha colombiana del presidente Álvaro Uribe, que estuvo durante 8 años en el gobierno. Recordemos que hace 4 años, justo esta semana, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se reconvirtieron en partido político. En ese momento, ese acuerdo lo impulsó el presidente Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe consideraba que su delfín no iba a llevar adelante ese proceso de paz, pero lo impulsó. Y Álvaro Uribe se opuso a los acuerdos de paz. Y además aquí hay una cosa muy del castrochavismo. Para proteger a la FARC, con lo que estamos de acuerdo, se crean unas instituciones de justicia, inteligencia, de seguridad, que son policía política castrochavista. ¿Quién fue una de sus manos derechas en contra de los acuerdos de paz en el momento del referéndum para ver si la población estaba a favor o en contra? El presidente de Colombia, Iván Duque. Sí, el actual presidente estuvo en contra de los acuerdos de paz. Esto es, en contra de la pacificación de Colombia. Esto quiere decir que si la extrema derecha española tiene un vínculo con Colombia y tiene un vínculo y un pie muy importante en la Embajada de Colombia en Madrid, habría que preguntarse si no es una especie de puente hacia el resto de la extrema derecha europea para vincularla con América Latina. Y ahí aparece otro personaje, el famoso Steve Bannon, este asesor de Donald Trump, que estaba creando un movimiento de extrema derecha vinculando a América Latina, Europa Occidental y Europa Oriental para ver cómo tejía un nuevo movimiento nacionalista de extrema derecha. Quiero dirigirme al pueblo venezolano para transmitirle el apoyo de Vox, la tercera fuerza política de España, en su lucha contra la tiranía comunista que asola Venezuela desde hace 20 años. Esto quiere decir que hay muchos vínculos que se entrecruzan por diversos lugares. No hace falta explicar la importancia que tiene Madrid para América Latina. Va de suyo. Madrid, donde también está el famoso Club de Madrid. Un club que reúne a expresidentes, uno podría decir, de diferentes corrientes ideológicas. Pero lo que prima es la derecha y la extrema derecha, donde está, por ejemplo, el expresidente español José María Aznar y al que se incorporó recientemente el expresidente argentino Mauricio Macri. Por eso, la relación que puede haber entre Colombia, Madrid, la extrema derecha, Vox y el nombramiento del nuevo embajador en el Reino de España puede ser de interés, no solamente para Colombia y para el Reino de España, sino para toda América Latina. Es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Ansiedad de golpe, porrazo en el pecho, vivir, ser feliz, perder algo de peso y pararse a pesar lo que una va haciendo, esto todo a la vez rebotando por dentro. Cobarde que matas el tiempo. Wow, wow, wow. Sufrir para ti forma parte de esto. Acción, reacción, causa y efecto. Contra todo pronóstico sigues latiendo, sigues latiendo. No me lo merezco, no. Tengo que decirlo. Por lo menos déjame cantar sola, déjame reinar aquí, no te pido más. Hey. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. Ay. Chaparrón de noche se oye rompiendo. Oh. Madrugada febril que amanece hirviendo.
verdad se acaba cediendo, sin medida ninguna, sin nadie pidiéndotelo. Claridad de mente y espíritu inquieto, flipar, delegar en el tipo correcto. Tu decisión te acaba comiendo, cuando luego la vida sigue, sigue. Voy a negociar la paz con mi alter ego. No puedo seguir así, no. Tengo que cambiar. Tanto tengo que pedir perdón. Luego ya veré. Oh, el gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. Wow, wow, wow. Ay, 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 ay. Oh, el gran hermano te está mirando y está velando por ti. El gran hermano te está mirando y está velando por ti. Ay, ay. Wow. El gran hermano te está mirando y está velando por ti. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién dijo miedo, desobedientes? Ni al gran hermano. Gracias, Carmen. Gracias. Ay.